Lenguaje inclusivo, más que masculino y femenino. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Gracias por acompañarnos. Nuestra conversación de hoy parte de un mensaje que nos envió uno de nuestros televidentes en el que nos expresó: Buenas noches. Están haciendo programas para niños los cuales tienen como objetivo no entretener, al contrario, idealizar malas conductas de habla y escritura, en vez de educar a los niños y adolescentes van influenciando al uso del lenguaje inclusivo, algo pésimo desde todo aspecto. Tenemos un excelente idioma y lo quieren dañar con esas palabras. Perdonen la palabra, estúpidas. Está muy mal hecho porque tanto idealismo hacia los niños es algo abusivo totalmente. Ni siquiera los entes de la Real Academia apoyan eso. No nos gustan para nada las palabras inclusivas. Respeten y nuevamente cambien ese tipo de caricaturas. Gracias. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta de que tanto en nuestro canal infantil Eureka como en Capital y en todas nuestras redes y plataformas digitales es frecuente el uso del lenguaje inclusivo. Según Naciones Unidas, por lenguaje inclusivo se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Holandas, hoy hablaremos del lenguaje inclusivo. Los pongo en situación. En el idioma español, el género masculino siempre se ha usado para agrupar a todas las personas. Nunca ha habido una diferenciación. Todos en el mismo costal. Niños, amigos, chicos, compañeros, perros. Bueno, ese no es el mejor ejemplo. Pero como lo más importante para reconocer la igualdad y la diferencia es empezar a nombrarla, ahora se está haciendo uso de distintos caracteres que incluyen a todas las personas. ¿Cómo así caracteres de qué o qué? Pues letras o símbolos como la arroba, la X y la E. Mi palabra preferida es chiques, no chicos. Chiques. A ver, le explico, mijo. La arroba incluye a dos géneros, masculino y femenino. Tías, humanos, maestros, mano y los no binarios. Ahí aparece el uso de la X que nos incluye a todes, como amiguex, nosotrex, hermax, pero es muy difícil de pronunciar. Es por eso que la letra E se ha convertido en una forma para hablar y comunicarnos en la que personas no binarias se sienten incluidas. Otres, nosotres, chiques. Todo esto puede ser algo confuso, pero el lenguaje va cambiando y adaptándose a los tiempos modernos. Así que, chao chiques. Reiteramos que para Capital Sistema de Comunicación Pública de la Bogotá Región, la ciudadanía está en el centro de todo nuestro trabajo. Ciudadanía, en todo caso, diversa. Aprender a reconocerla y a nombrarla es un reto. El lenguaje inclusivo es un medio. El de hoy es el primero de 2 capítulos de nuestro programa sobre el lenguaje inclusivo. Hoy la invitada es Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, organización no gubernamental que está celebrando por estos días. Veamos. Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer. Bienvenida a Audiencias Capital. Gracias, Carlos, por invitarnos y nuevamente tener el placer de dialogar con usted. Y la hemos invitado para que desde esa experiencia justamente usted nos ayude a entender por qué es importante hoy el tema del lenguaje inclusivo. ¿Qué implica usar el lenguaje inclusivo y qué implica renunciar al lenguaje inclusivo? ¿Por dónde empezamos, Olga Amparo? A ver, yo creo que como estás pidiendo desde la experiencia, muy rápidamente voy a decir, una de las primeras discusiones que tuvimos sobre el lenguaje inclusivo fue antes de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de unos debates que había en la Cámara de Representantes. Y 17 grupos de mujeres hicimos una propuesta de reforma de la Constitución del 86 sobre... Empezamos con el primer párrafo diciendo nosotras y nosotros, pueblo colombiano, y pues eso fue un poco, por una parte por algunos en la Cámara de Representantes como motivo de risa, de decir, ustedes están disvariando, ¿cómo se les ocurre poner en una constitución nosotras y nosotros? Con esta discusión de que el nosotros es el universal, y que eso era atentar contra el idioma. Entonces estoy hablando hace 30 años, entonces estamos más o menos como en las mismas discusiones con unas diferencias. En ese entonces no había la aceptación social de ciertos sectores de que la importancia del lenguaje inclusivo.
Cuando la Asamblea Nacional ya constituyente, que nos dimos a la tarea de hacer propuestas, luchamos, no lo conseguimos, que la Constitución se hablara en lenguaje inclusivo. La mayoría de constituyentes dijeron que era muy feo, nuevamente lo mismo, que era dañar el idioma, que cómo así que no nos sentíamos representadas por él o por los hombres. Entonces, nuevamente la misma discusión. Digamos que eso tiene una historia de muchos años. Y ya a nivel, si se quiere, político, la inclusión de las mujeres en el lenguaje de las diversidades tiene que ver con reconocer que hay unos sujetos sociales que no son representados por el sujeto varones, y que el sujeto varones pues obedece a una visión universalista de un varón blanco, ilustrado, porque ni siquiera los hombres indígenas se sienten representados con los hombres, ¿no? Y la otra reflexión que me parece muy importante es que el idioma es una construcción histórica. Los idiomas, hoy no tenemos el idioma castellano lo mismo que hace 40 años, ni que en el siglo XVIII. Los idiomas van respondiendo y se van construyendo de acuerdo a las realidades sociopolíticas, a las realidades económicas. Y creo que también nuestra experiencia es que por la vía de ridiculizar se hacen una serie de aseveraciones que son molestas. Es decir, no siempre tú tienes que estar diciendo el castellano es un idioma muy rico en sinónimos, en construcción gramatical. Entonces, no necesariamente uno tiene que estar diciendo los, hay muchas formas de decir las personas, las ciudadanías, bueno, los artículos a veces definen definen el género. Entonces, digamos que eso implica como mucha creatividad, implica rompimientos, implica, porque por ejemplo se apela que la Real Academia de la Lengua Española ha dicho que no, sí, pero la Real Academia, permítame decirlo, está conformada fundamentalmente por patriarcas. Es la participación de las mujeres en la Academia de la Lengua es escasa y muy reciente además. Entonces creo que es un cambio cultural y que no lo decimos solamente las feministas, los han dicho grandes pensadores de varones, lo que no se nombra no existe. Y el lenguaje es subjetivo, el que a una mesa le digamos mesa fue porque nos pusimos de acuerdo que eso se llamaba mesa, podía haberse llamado otra cosa, silla. Son acuerdos también que las sociedades hacen para asignar los nombres. Permíteme, Olga Amparo, que hagamos ahí una pausa y devolvámonos a ese momento de la constituyente. ¿Qué estaba pasando en ese momento en la historia, digamos, del siglo XX? En la historia de Colombia estábamos recogiendo, y nunca me cansaré de decirlo, las luchas de nuestras ancestras, de las mujeres sufragistas, que nos otorgaron el derecho al voto, que nos otorgaron algo muy importante, que fue el derecho a manejar autónomamente nuestras herencias y nuestro patrimonio. Hasta el 36 las mujeres éramos homologadas a un menor de edad o a una persona con incapacidad de manejar su patrimonio. Entonces, nos otorgaron ese estatus de ciudadana. Digamos que recogimos las mujeres de la década de los 60, 70, recogimos estas luchas y ampliamos el espectro de presencia de las mujeres y ampliamos el espectro diciendo, bueno, ya ganamos el derecho al voto, ganamos el derecho a la educación, ganamos el derecho a manejar autónomamente el patrimonio, el derecho al control de nuestra fertilidad. Nosotros fuimos una generación que no tuvimos que pelear con el uso de anticonceptivos, estaba ahí, hacía parte de nuestra vida cotidiana y el ejercicio de nuestra sexualidad. Pero como los procesos sociales, Carlos, son procesos, no son en línea recta, entonces como que se consiguen, yo diría como unos derechos habilitantes que permiten pensar en otros derechos que van más allá. Entonces las mujeres empezamos a decir, bueno, todo esto ganado, pero no estamos en el estado en igualdad de condiciones. Y te voy a contar una anécdota que fue muy significativa. Ya los 17 grupos presentamos una propuesta, no fue una carta, una propuesta elaborada de lo que consideramos que debía cambiar en la Constitución del 86, entre ellas que se terminara el concordato con la Iglesia.
uno de los puntos fundamentales. Ese material después sirvió de base a lo que hicimos con la Asamblea Nacional Constituyente. Pero previo a la Asamblea Nacional Constituyente, que me estás preguntando qué era lo que estaba pasando ahí dentro del movimiento de mujeres a nivel nacional, pero también internacional, y era la autonomía política de las mujeres. Era una crítica muy fuerte a los partidos, tanto de derecha como de izquierda, de dónde está la agenda de las mujeres en los partidos. Entonces se veía que no estaba la agenda de las mujeres ahí, y las mujeres empezamos a hablar, bueno, necesitamos organizaciones autónomas que pongamos la agenda de las mujeres. Entonces, previo a la Asamblea Nacional Constituyente, hicimos un encuentro que se llamó el Abrazo Amoroso por la Vida. Y el sentido del abrazo amoroso por la vida tenía que ver con todas las muertes de los años 80 y principios de los 90, donde las mujeres salimos en una gran movilización, más de 45.000 mujeres decimos abracemos la vida, como una exigencia frente a la paz y la vida. Y ahí el movimiento feminista tuvo dos posturas, una postura que dijo, hagamos alianzas con los partidos más democráticos en ese momento, y otras que dijimos, no, vámonos con una lista autónoma de mujeres a la Asamblea Nacional Constituyente. Algunos de los que nos escuchan son muy jóvenes y seguramente no se acuerdan de ello, pero había que recoger firmas para poder inscribir a una persona a la Asamblea, a que participara en la Asamblea Nacional, y nosotras pusimos dos candidatas, Rosita Turizo, que es una mujer que ya murió antioqueña, que era de las sufragistas, y otra mujer más, digamos, contemporánea, Norma Villarreal. Y bueno, no conseguimos las firmas, las pudimos escribir, no sacamos sino 1.600 votos, entonces no pudimos llegar a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿1.600 votos? Sí, fue mucho para ese momento, con un eslogan que sea Mujer vota por ti, mujer. Y lo que quiero es mirar la continuidad de esa lucha, que en estas elecciones tuvimos todo este movimiento, estamos listas, que era vámonos con una lista propia porque queremos el poder. También estuvimos muy iluminadas por una gran corriente de cambios de constitución como la de Brasil, donde las mujeres jugaron un papel muy importante, y nosotras nos nutrimos mucho de las propuestas de la reforma constitucional en Brasil, y bueno, obtuvimos, yo creo que no tuvimos todo lo que quisimos, pero pues se nos reconoció como sujetos de derecho en la Constitución. Se habló de un tema muy complejo que tiene que ver, en alguna medida, con el lenguaje inclusivo, no entre masculino y femenino, sino de reconocer en el lenguaje que había una situación muy grave de violencia al interior de la familia, de reconocer a nivel del lenguaje que las mujeres vivíamos unas situaciones de opresión diferenciales, que después, digamos, si tú quieres ver cómo es el hilo conductor, lo tienes en el auto 092 de la Corte Constitucional en el 2008, cuando habla de la situación de las mujeres desplazadas, y dice que hay unas situaciones históricas de discriminación y subordinación que pone a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad de vivir las violencias. Digamos que es como un proceso que va y viene y que responde mucho a las realidades. Me parece también que el lenguaje inclusivo lo han reducido solamente a mirar que lo femenino y lo masculino, y creo que el lenguaje inclusivo va más allá, es nombrar aquello que no es nombrado. ¿Qué tal les ha parecido nuestro tema de conversación de hoy? ¿Ustedes están de acuerdo con el lenguaje inclusivo? ¿Tienen alguna opinión sobre nuestro tema de conversación? Pues es muy fácil. Nos escriben al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para tomar nota de todas sus opiniones, preguntas y comentarios. Recuerden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que se emiten por nuestra señal abierta de televisión y por nuestras redes y plataformas digitales. Sigamos viendo la conversación de hoy con Olga Amparo. Aquello que no es nombrado, esa es una idea muy, muy fuerte que yo creo que tenemos que anotar todos. Nombrar aquello que no es nombrado. Luz Amparo, pero yo no quiero dejar pasar tampoco una referencia que hiciste hace un momento, porque decías, entre las exigencias que planteábamos en la constituyente estaba la derogación del concordato con la Iglesia Católica. Concordato que suponía, corrígeme si estoy diciendo algo inexacto, suponía, entre otras cosas, que el Estado colombiano había delegado
la concepción de todo el sistema educativo público y privado prácticamente va a la tutela de la Iglesia Católica. Es decir, la moral católica se fundía con una ética ciudadana de la que carecimos durante mucho tiempo, como bien lo ha señalado el padre Francisco de Rúa hace mucho tiempo en un texto precioso que se llama Colombia, una casa para todos. Eso desde el punto de vista de los paradigmas culturales y sociales sobre las mujeres, ¿qué implicó esa tutela de la moral católica sobre las mujeres y sobre la familia? Pues implicó el manejo de la sexualidad de las mujeres, implicó el manejo de la reproducción de las mujeres, implicó la falta de autonomía también de las mujeres para decidir libremente sobre, por ejemplo, si una mujer decidía yo no quiero casarme, yo no quiero tener hijos aún en una relación de pareja, eso implicaba una carga moral muy grande para la mujer. Implicó el que el Estado fuera laico, implica para las mujeres un rompimiento, por lo menos formal, en unas normas que se regían como que que eran inmovibles. Entonces, el que el Estado colombiano sea reconocido laico, con todos los problemas que tenemos todavía y de prácticas religiosas en funcionarios y funcionarias que atentan contra el Estado laico, sí es para las mujeres un avance significativo porque es como a nivel simbólico y a nivel formal, aunque a nivel real no lleguemos todavía a lo ideal del Estado laico para las mujeres, sí es como una desobediencia, si lo queremos poner un poco más cotidiana, una desobediencia a los mandatos religiosos. Entonces, las mujeres antes no podían utilizar anticonceptivos porque la iglesia decía que eso era pecado y que lo único que se debiera utilizar era el método del ritmo. Entonces, implica para las mujeres un mayor ejercicio de libertad, pero eso tampoco es un proceso, Carlos, que se da porque quedó ahí en la Constitución, las mujeres dejamos de cumplir ese mandato, no. Eso tiene que también ir acompañado de un proceso de acompañamiento y eso es parte de nuestra apuesta política, es cómo acompañamos a las mujeres a hacer procesos de construcción de esas subjetividades, de esas identidades que nos han dado y de ese lenguaje también. Porque cuando yo digo nombrar lo que no he nombrado es, por ejemplo, un lenguaje inclusivo es hablar del placer de las mujeres. Un lenguaje inclusivo es, por ejemplo, hablar de que este país se tiene que hacer responsable del dolor y del impacto del conflicto armado en la vida de las mujeres, porque las mujeres no se buscaron eso. Las mujeres fueron víctimas de actores armados y están siguiendo siendo víctimas de actores armados y no lo pueden resolver solas. Tiene que haber una sociedad, un Estado responsable de ese dolor y de generar condiciones para la reparación, pero también para la garantía de no repetición. Ese es un lenguaje inclusivo. Un lenguaje inclusivo es hablar de que las mujeres, como lo decías, los hombres no somos homogéneos, las mujeres tampoco lo somos. Hay mujeres indias, hay mujeres indígenas, hay mujeres pobres, hay mujeres con mejores recursos, hay mujeres cristianas. Es decir, y todas las mujeres no vivimos de igual las situaciones de opresión y subordinación. Debes hablar de que las mujeres indígenas viven una situación de violencias que se cruzan las violencias como mujeres, pero también violencias estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades. Eso es un lenguaje inclusivo. Creo que es que lo han reducido a lo femenino y lo masculino y hay que sacarlo de esos conflictos. Claro, en ese orden de ideas y pensando, por ejemplo, en la aparición a nivel nacional con la fuerza que tiene ahora, porque la tuvo antes, una figura, por ejemplo, como Francia Márquez, es bastante representativa de lo importante que es nombrar a una persona con todos sus elementos, sus componentes. Francia, mujer, negra, agrominera, rural, lideresa, defensora de derechos humanos. Si uno empieza a ponerle todos estos rótulos, obviamente se vuelve más compleja y más rica la comprensión de una persona como este caso que estoy mencionando, pero eso aplica, por supuesto, para otras mujeres en otras regiones con otros procesos. Mujer desplazada, mujer violentada, mujer despojada, mujer viuda, mujer madre cabeza de familia. Todo eso es lenguaje inclusivo en una dimensión amplia como lo estás planteando, Olga Amparo. Un lenguaje inclusivo es reconocer las realidades
de esos sujetos sociales, primero que son seres humanos con emociones. Por ejemplo, a las negras les decían estas y no les daban su nombre, o no les dan su nombre y les dicen las negras. Entonces, reconocer a las mujeres negras. Y yo creo que si algo tiene esta campaña electoral con todos los problemas, es ponerle a la sociedad colombiana el espejo de lo discriminatoria que es, lo racista que es, lo excluyente que es, porque te digo, el matoneo que le han hecho a Francia Márquez es una cosa que es de una sociedad poco democrática, una sociedad que no acepta la inclusión, una sociedad que no es capaz de ver la diversidad y digamos, la aceptación de Francia Márquez por un sector cada vez más grande de la sociedad también muestra que esta sociedad quiere cambiar y que esta sociedad no quiere quedarse en eso atávico de que somos todos, yo digo, ni blancos ni blancas, desteñidos, porque somos un poco desteñidos en ese cruce de identidades que tenemos. Entonces, está abriendo el espectro de que hay unas mujeres que han existido en este país y que esta sociedad se ha negado a verlas porque ha utilizado un lenguaje excluyente, la mujer blanca, porque ha puesto la mujer, entonces el sinónimo de mujer es la blanca ilustrada, como el sinónimo de varón, que es el blanco ilustrado. Me parece que es muy importante lo que está pasando en términos de Francia como un símbolo en esta sociedad de unas luchas de unos sectores de mujeres que se la han luchado en el territorio porque este país sea mejor. Mira, Olga Amparo, cuando yo dije, ¿a quién invito a hablar de este tema? Desde el sector de las organizaciones de mujeres, y pensé en la Casa de la Mujer, pensé en ti y en la Casa de la Mujer, porque yo tuve el privilegio de asistir a ese acto tan bonito que hubo en el Museo Nacional de celebración de los 40 años de trabajo. Y algo que me hizo pensar en que ustedes eran las que debían estar hablando hoy aquí, es ese testimonio, o 2 o 3 testimonios de mujeres que uno pudiera decir que si no hubieran pasado por romper estas estructuras mentales y hablar con otro lenguaje, no serían las mujeres que son hoy. Mujeres que uno podría decir de sectores populares, mujeres que corren el riesgo de haber sido excluidas toda la vida, pero se pararon a hablar en ese auditorio llenas de orgullo de lo que son, orgullosas de lo que ha sido su lucha por ser las mujeres que son hoy. ¿Quieres contarnos, así sea brevemente, una pequeña historia de esas que salieron aquel día en el escenario? A ver, yo creo que bueno, yo tenía mucha emoción entonces, y mucha emoción por el acompañamiento amoroso de muchas personas, por ejemplo, como tú, del acompañamiento de las mujeres y sobre todo de una gran satisfacción que no es solamente mía, es de un equipo que se la ha jugado. Lo que hemos logrado no es gracias a una sola persona, muchas personas, pero nunca tampoco me cansaré de repetir, gracias a las mujeres que, como tú viste, que dieron su testimonio, nos dan la fuerza. Nos dan la fuerza para decir, bueno, la vida conmigo se recreó en oportunidades, tengo que devolver a otras mujeres estas oportunidades que la vida nos dio, que es una cosa que se ha perdido en este país, la responsabilidad que tenemos de devolverle a la sociedad las oportunidades que nos ha brindado. Y no porque dejaron de ser pobres, realmente, muchas siguen siendo empobrecidas, no porque dejaron de tener problemas, sino porque aprendieron una cosa sustancial y es la autonomía, a valorarse como sujetos de derecho. Y cuando una mujer nos dice, yo tengo derechos y yo puedo exigirlos, y yo puedo decirle a mi marido que no me voy a acostar esta noche con él y que no me va a obligar, yo te digo, eso es un pequeño, pues la gente lo puede ver una pequeña transformación, pero es una gran transformación en una sociedad, y es asumir que hay unos sujetos que se asumen. Y perdóname y lo voy a hacer muy rápido, para mí una de las cosas que más me ha marcado en la historia de la Casa de las Mujeres, en los primeros 5 años llegó una mujer aquí a pedir asesoría. Y bueno, le dimos la asesoría y como después de 2 o 3 meses, ella me dijo algo que todavía a mí me toca el alma y me dice, ¿sabe qué, Olga? Yo no estoy dispuesta a seguir pagando con mi cuerpo la guapanela que me dan. Y eso, te digo, a mí todavía me conmueve. Y yo digo,
que una mujer sea capaz, después de tantos años de vivir las situaciones de violencia y subordinación, decir, yo no voy a estar pagando con mi cuerpo, y no era una mujer en situación de prostitución, era una mujer con su relación, con sus hijos, y eso te llena a ti, pues no sé, de humanidad, de compromiso, y sobre todo que es ahí, el lenguaje tiene que empezar a narrar estas cosas, Carlos. El lenguaje, esta sociedad tiene que empezar a nombrar esas situaciones, y no con el esquema de que si nombramos eso, es que esto es la lucha de clases, y que usted, no, sino en nombrarlo para transformarlos, para vernos como en un espejo. Mire que aquí hay unas situaciones de unas muy críticas donde una sociedad no puede avanzar en la democracia, no puede avanzar en la paz si no soluciona este tipo de situaciones. ¿Qué le pasaría, Olga Amparo, a una sociedad que pretendiera, digamos, imponer por la fuerza o revertir este avance que se ha ido dando en la incorporación del lenguaje inclusivo? Yo creo que es un imposible histórico ya, Carlos. Y te lo voy a poner de esta forma. Nosotras tenemos no muy sistemáticamente trabajo en colegios con niñas y niños y con jóvenes sobre prevención de violencias. Y hace poco nos pasó en Caldono, Cauca, con unas niñas, y una niña se nos acercó y nos dijo, oiga, ustedes me pueden decir, ¿cierto que cuando la profesora dice vengan los niños aquí a la fila, yo no me debo hacer porque solamente están nombrando a los niños? Te estoy hablando de Caldono, Cauca, ¿no? Entonces, no es una cosa de las grandes ciudades. Entonces ya en el conocimiento algo es los inconscientes colectivos que se van instalando en una sociedad. Entonces, ya instalada también en estos jóvenes y jóvenes, tanto hombres como mujeres o no binarios, para ponernos a tono con el nuevo lenguaje, es que cada vez más no se sienten representados. Y hay la discusión que es valiosa, y es que hay unos que no se sienten representados ni con las ni los, entonces hablan de les, que no son no binarios, porque hay toda una crítica a esta sociedad que mira todo entre blanco y negro, lo binario. Entonces me parece que ya es un imposible, porque a ver, porque están los medios de comunicación, está la internet y toda la virtualidad que ha generado una transformación y una revolución inimaginable para nosotros en este momento. Entonces yo creo que eso es, pues por mucho que quiera un político, un presidente o la estructura educativa hacer eso, ¿cómo manejas tú la virtualidad? Yo creo que es imposible. Nosotros decimos harán la pataleta y harán leyes, y puede que en los currículos de los colegios se diga que no, o como en muchos colegios en Estados Unidos que les están negando hablar en lenguaje inclusivo, con la facilidad que el inglés no tiene tantos como problemas como nuestro castellano para lo inclusivo. No, yo creo que es irreversible, ese cambio es irreversible, como es irreversible el cambio de las mujeres. Pues Olga Amparo, no nos queda sino gratitud, nuevamente reconocimiento por ese gran trabajo que hacen en la Casa de la Mujer, y gratitud porque creo que esta conversación nos ha ayudado a entender que no podemos reducir esta discusión del lenguaje inclusivo a los dictados y a las normas que nos dictan desde las academias de la lengua los señores que en su mayoría son patriarcas, los señores que están en las academias, y que no podemos reducir la discusión a eso. Yo creo que tú nos has dado elementos para entender qué deberíamos entender bien por el lenguaje inclusivo y lo que eso implica en la vida de una sociedad, en la vida de las mujeres y en la construcción de una sociedad democrática. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Audiencias Capital, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Carlos, por tu generosidad siempre para con nosotras y por estar siempre ahí apoyando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los invitamos a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co.
Y por supuesto no olviden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que se emiten por nuestra señal abierta de televisión y por nuestras redes y plataformas digitales. Por ahora les reiteramos nuestro agradecimiento por vernos y la invitación es para que nos acompañen el próximo sábado a esta misma hora y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.